Hoy no quiero hacer un vídeo de marketing online. Hoy os quiero hablar de la incertidumbre. Tengo mis ordenadores apagados y no os voy a hablar de marketing. Me parece importante comentar lo que os quiero decir. Esta mañana me he despertado con un mensaje de una gran amiga, de la que no diré el nombre, pero tú sabes quién eres, en el que al final me hablaba de que, bueno, estaba pensando en tirar la toalla como empresaria. Y bueno, yo le he enviado unos mensajes de apoyo y para hacerle reflexionar un poco. Y he pensado que a partir de ahí, pues me gustaría compartir con vosotros para ayudar a quien pueda mis reflexiones. Esencialmente este vídeo lo quiero dedicar al concepto de la incertidumbre, que es algo que en estos días pues resulta totalmente protagonista, ¿no? Por no decir habitual, es protagonista, ¿no? La incertidumbre es la protagonista, no sabemos lo que va a pasar. Y reflexionando, creo que es importante descubrir cuál es el origen de este problema que nos desborda en cierta manera, ¿no? La incertidumbre viene del desconocimiento, del miedo a no saber lo que va a pasar. Para mí hay tres grandes claves para abordar la incertidumbre. Y la primera es el desconocimiento que tenemos respecto a cómo funciona la vida. La vida es inteligencia pura. Nosotros no podemos pretender pensar que estamos respirando por nosotros mismos, que nuestros procesos metabólicos se desarrollan bajo nuestro control, que tú controlas cómo crece tu cabello, cómo crecen tus uñas, que tú controlas cómo aparecen o no aparecen arrugas en tu cuerpo. Todos los procesos que son maravillosos y fantásticos que nuestro cuerpo lleva a cabo en el día a día, es evidente que nosotros no los controlamos. De igual manera, tampoco controlamos cómo funciona la naturaleza. En la naturaleza las cosas crecen, nacen, mueren, pero todo en el fondo, si observamos de forma un poco inteligente y curiosa, funciona de una forma muy inteligente. El movimiento de los planetas, el movimiento del sistema solar, todo en el mundo funciona a partir de un equilibrio que viene de una inteligencia misteriosa que desconocemos. Algunos le llaman Dios, otros le llamamos vida. En fin, para mí es un gran misterio, pero es una gran inteligencia la que gobierna la propia vida. En base a esto, pues nosotros considero que tenemos que confiar en la vida. Porque, como veremos después en la segunda clave, las pretensiones de que ocurran las cosas como nosotros creemos que tienen que ocurrir nos llevan al sufrimiento y bueno, en estos días de incertidumbre, pues gran parte del problema viene por ahí, ¿no? Lo primero para mí es confiar en la vida, comprender que apartando nuestras pretensiones, lo que sucede siempre conviene, porque la vida es inteligencia pura, la vida es energía y hace que todo lo que ocurra tenga un sentido. Hay una frase que me encanta, no recuerdo ahora el autor, pero que decía que la vida solo puede ser comprendida mirando hacia detrás, pero hay que vivirla mirando hacia adelante. Es decir, si ahora os planteáis momentos en los cuales vosotros teníais miedo, incertidumbre, estabais especialmente preocupados por un cambio específico, ahora mirándolo hacia detrás, si recordáis esos momentos de hace muchos años, seguramente comprenderéis que debido a aquello llegasteis a hacer otras cosas y que todo el sentido que tiene vuestra vida está basado en esos cambios, ¿no? Entonces, para mí es importante confiar en la vida porque todo lo que sucede conviene, y este ejemplo de la pandemia que estamos viviendo es otra cosa más, otra cosa que la vida ha puesto en nuestras vidas, valga la redundancia, pero que nos va a permitir, a través de esta crisis que genera,
pues afinar nuestra visión de la vida, desperezarnos un poco, esforzarnos un poco más, identificar nuevas oportunidades, mejorar, si caben, muchos procesos de nuestras empresas y al fin y al cabo cambiar para seguir creciendo. Entonces, lo primero para mí, para superar la incertidumbre, es confiar plenamente en la vida. Una vez confías en la vida, la segunda confianza tiene que venir en nosotros mismos. Hemos de confiar en nosotros mismos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo importante para tener una vida equilibrada, plena, satisfactoria, es, como dice un gran amigo mío, domar el caballo. Es decir, domar nuestros pensamientos. No dejar que estos nos arrastren a situaciones que al fin y al cabo son pensamientos desesperantes y que nos generan un gran malestar, ¿no? Todo parte en este segundo apartado que os comento de confiar en uno mismo por identificar que son nuestros pensamientos los que nos generan a través de unas gafas invisibles que tenemos delante, que es el ego. Estos pensamientos nos generan creencias. Vamos a ver si os sé explicar bien esto. Las circunstancias que nos envuelven y que ocurren a lo largo del día, nosotros las percibimos, pero las percibimos a través de un filtro, de creencias, que es todo este ego, en base a cómo nos han enseñado a pensar de pequeñitos y cómo tanto la sociedad como nuestro entorno nos inculcó una serie de creencias absolutas o axiomas, digámosle como quieras, a partir de los cuales nosotros interpretamos cómo son las cosas y decidimos cómo son. Y nosotros, a través de estos pensamientos, sin darnos cuenta, sin ser conscientes de ello, pensamos que lo que pensamos, eso es la vida, es lo que está ocurriendo. Y la vida no es eso. Simplemente nos estamos creyendo nuestros pensamientos respecto a lo que es la vida. Entonces, si somos conscientes de ese filtro que es el ego, que es el que genera nuestras interpretaciones de lo que ocurre, vamos a dejar de movernos entre miedo y deseo, que es donde nos movemos cuando el ego está activo en el 99,9% de las personas. Nos movemos entre miedo y deseo. Entonces, el miedo es por desconocimiento, como he explicado antes, básicamente por no confiar en la vida, por no comprender la inteligencia que gobierna la vida. Y los deseos, pues al final, los deseos son los que nos generan las pretensiones. Y las pretensiones, como os explicaré, nos llevan al sufrimiento. ¿Por qué nos llevan al sufrimiento? Porque cuando pretendemos algo, creemos en el fondo, de forma inconsciente, que aquello nos va a llevar a la felicidad, a ser más felices. La felicidad, he aprendido a través de la meditación, que está dentro de uno mismo, no está en conseguir cosas. Pero bueno, este sería un tema, digamos, complejo y para otro vídeo o para otros muchos vídeos. Pero cuando nosotros tenemos pretensiones es porque creemos que vamos a conseguir la felicidad consiguiendo tal cosa o tal otra cosa. Tanto cosas como objetivos, bueno, lo que nos queramos plantear, ¿no? Y normalmente las pretensiones nos llevan a la frustración cuando no las conseguimos, o al desencanto cuando las conseguimos y nos hemos dado cuenta que aquello nos ha dado unos segundos de felicidad y volvemos a estar otra vez en busca de esa felicidad. Por tanto, el ego, tenemos que comprender que nos mueve entre miedos y deseos, y que esos deseos generan pretensiones y que esas pretensiones nos llevan al sufrimiento. ¿Cómo vencer al ego? Esta es para mí la segunda gran clave para confiar en uno mismo. Tiramos para atrás un poquito. La primera clave era el desconocimiento de cómo funciona la vida. Confiemos en la vida. La segunda clave, confianza en uno mismo. ¿Cómo vencer ese ego que nos lleva al sufrimiento? Pues bien, yo he aprendido que hay 3 grandes claves que si las aplicas cada día te aportan serenidad, tranquilidad, plenitud y felicidad, que son la entrega total, es decir, cuando hagas algo
hazlo de verdad desde el fondo, desde el corazón, con total entrega, da todo lo que tú puedas dar en cualquier circunstancia. Lo segundo es, sé auténtico, no te impostes, porque el ego es un gran artista de la impostura, pretendemos aparentar una cosa, parecer quienes no somos en el fondo. Por tanto, tenemos que ser auténticos en cada una de las acciones que realizamos, sin ningún tipo de impostura, ser auténtico en lo que hacemos, y eso al final la gente lo percibe como una forma de vida potente, auténtica, interesante, como queréis llamarlo. Por tanto, primera clave, entrega total en lo que hagamos. Segundo, seamos auténticos. Y tercero, y para mí súper importante, es poner el foco en el ahora. ¿Por qué? Porque si ponemos el foco de nuestros pensamientos en el futuro, esto nos lleva a la ansiedad, porque estamos siempre pretendiendo, y nos genera ansiedad. Son estas mentes, de la cual yo era un ejemplo, de libro, que están todo el día dándole vueltas, que dices, ostras, es que la cabeza no me para, es que no sé parar, es que no sé parar, es que no sé parar. Eso genera una ansiedad terrible, y sobre todo, eso se refleja en enfermedades, hipertensión, 1000 tipos de enfermedades, pero sobre todo lo que nos hace es que nos perdamos el único tiempo que tenemos realmente, que es el ahora, el instante. Entonces, y bueno, por otro lado también, si nos centramos en el pasado, pues es lo más parecido a la depresión, porque siempre estamos echando de menos aquello, recordando aquello, es decir, pasado se asocia a depresión a nivel psicológico y futuro se asocia a ansiedad. Por eso hablo de centrarnos en el hoy, más que en el hoy, en el instante, en el presente. Por tanto, las tres claves para mí para superar el ego son la entrega total, la autenticidad y el foco en el ahora. Además, daros cuenta que si de esta manera conseguimos confiar en nosotros actuando de esta forma, pensad que siempre que habéis actuado de esta manera, las cosas han funcionado más o menos de forma fluida y hemos ido fluyendo a lo largo de nuestras vidas, tanto personales como profesionales. Cuando algo no funciona, debemos plantearnos si quizá no nos hemos entregado totalmente, quizá no has sido auténtico y has pretendido pues engañar inconscientemente, y evidentemente no has puesto el foco en el ahora. Cuando actúas desde estas tres grandes claves, la vida fluye a través de ti mismo y todo funciona muchísimo mejor. Por lo tanto, para mí sería la segunda gran clave, confiar en uno mismo a partir de estas tres directrices: entrega total, autenticidad y foco en el instante. Y la última gran clave para mí sería la disciplina, es decir, que todo tiene que tener un inicio y un final, como en la vida. Tenemos que marcarnos un horario de trabajo. Evidentemente que tenemos que torear las circunstancias que vayan viniendo, pero siempre desde esas tres claves que he dicho: entrega, autenticidad y foco en el hoy. Tendremos que torear hoy en día muchas circunstancias, pero si lo hacemos desde esas tres directrices, desde esas tres grandes claves, vamos a conseguir ir toreando, entre comillas, todo lo que nos vaya sucediendo de la mejor forma posible. Y si hasta ahora ha tenido bien las cosas, no tienen por qué irte mal a partir de ahora. Simplemente es un gran cambio. Nos da miedo porque somos animales de costumbres, pero tenemos que afrontarlo desde esas tres claves, confiando primero en la vida, como he dicho, la gran clave. La segunda clave, confiar en ti mismo, porque si hasta ahora te han ido bien las cosas, si has respetado esas tres claves, continuarán yéndote bien. Y como decía, la tercera clave, la disciplina, pues tener un horario para trabajar, porque hay que saber parar. Y bueno, segundo, para mí es importante hacer deporte, porque está demostrado científicamente que genera endorfinas y que despeja la mente, duermes mucho más tranquilo, tranquila, etcétera.
Y por último, pues os quiero dejar una recomendación que en mi caso ha funcionado. Llevo concretamente un año dedicando 1 hora al día a la meditación. Esto me ha permitido comprender todo esto y sobre todo afrontar las cosas desde un punto de vista mucho más sereno, tranquilo, eliminar mi ansiedad prácticamente de forma total y comprender pues que considero que la incertidumbre tenemos que abordarla de esta forma. Por tanto, confiar en la vida, primera clave para mí para eliminar la incertidumbre. Confiar en uno mismo a través de la trascendencia del ego con esas 3 directrices, que es la entrega total, ser auténtico y poner foco en el instante. Y por último, tener una disciplina para realmente acotar nuestras actividades profesionales, porque por ejemplo, si estamos trabajando muchísimas horas, lo puedes hacer excepcionalmente, pero al final te acaba generando una sensación de desbordamiento y de falta de foco en lo que realmente es importante. Hacer deporte y por último, pues os comentaba la meditación. Espero que os pueda servir este vídeo y bueno, como os he dicho, hoy no iba a hablar de marketing online. Pienso que es importante en momentos como estos aprender a afrontar la incertidumbre a partir de la comprensión de por qué se genera y espero que os haya podido ser de ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo.